Hoy abrimos las puertas a un tema tan invisible como decisivo, la cadena de frío en alimentos. Desde que un producto sale de la planta hasta que llega a la mesa de los consumidores, hay una condición que no puede fallar, la temperatura. Pero ¿qué pasa cuando esa cadena se rompe? ¿Cuáles son los riesgos reales para la salud, la calidad y la reputación de una empresa? En este episodio, junto a nuestro invitado Juan Pablo, vamos a explorar los desafíos más comunes en el transporte, almacenamiento y distribución de alimentos que requieren temperatura controlada. Si trabajas en calidad, inocuidad, logística o simplemente te importa que el alimento llegue seguro al consumidor, este episodio es para ti. Gracias, Kim, y bienvenidos a todos los que se conectan hoy en este episodio de En Vínculo. Bueno, yo estoy súper emocionada hoy de compartir con mi colega acá mexicano que nos va a contar cómo ha sido, su historia. Bueno, primero darle la bienvenida a Juan Pablo Leal, que tiene muchísima experiencia en el sector de alimentos y ha estado trabajando pues con diferentes organizaciones. Queremos conocerte y hoy en este podcast queremos explorar pues la criticidad de los alimentos a temperatura controlada, ¿no, Juan Pablo? Anteriormente me estabas hablando de la palta, fíjate, y me estabas contando que es un mercado que ha crecido mucho, pero lo que está claro es que tenemos una gran cadena de suministro que tiene temperatura controlada, que tiene condiciones controladas. Los alimentos tienen un impacto en su calidad, propiamente en la composición del producto cuando éste se somete a condiciones ambientales. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de ti, te queremos conocer y cuéntanos un poco cuál está siendo tu percepción de las cadenas de suministro de alimentos, cómo tú lo ves. Claro, gracias Claudia, gracias Kim por invitarme, encantado de ser parte y participar con la familia de Cercal y todos y cada uno de sus clientes y los escuchantes. Entonces, encantado de poder participar en este podcast y sobre todo de poder traer un poquito de visibilidad efectivamente a esta parte tan invisible pero a la vez tan crítica, inclusive para la conservación de la vida humana, para el tema de los alimentos. Entonces, encantado de estar aquí con ustedes y compartir, como bien mencionas, mi nombre, Juan Pablo Leal. Llevo ya 7 años en Copeland dentro de la división de Cargo Solutions para todo el tema de brindar tecnologías para el monitoreo de la cadena de frío, tanto para alimentos cárnicos, alimentos de alta seguridad, así como en algún momento expandirnos efectivamente a mercados nuevos, muy interesantes, como el tema de medicamentos que podremos brindar transparencia. Como bien mencionas, Claudia, hay mercados que han tenido crecimientos muy importantes. Uno de ellos, y muy famoso, la palta, ¿no? Creo que Chile es una parte fundamental en el tema del supply a nivel global para el tema de palta en el planeta. Van desde Chile a Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá. Se transportan vía marítima o incluso en algunas ocasiones vía aérea, y la temperatura es fundamental no solamente para conservar la calidad del producto, sino para que y su vida útil sea el más largo posible y pueda ser aprovechado y efectivamente llegue a las mesas de los consumidores, ¿no? Que sí, y fíjate, Juan, que cuando yo te escucho, pues una de las cosas que te quiero preguntar son los números. Y yo estuve investigando y me di cuenta que de la cadena total, el 70% de la distribución a temperatura controlada son alimentos perecederos, de las cadenas de suministro a nivel global. Es correcto. Y veía en las estadísticas que el 30% de las mermas de alimentos, digamos perecederos, tienen que ver con las excursiones o someter esos alimentos a condiciones adversas y no poder detectarlos o no poder tomar acción. ¿Cuál tú crees que en sí es el impacto de la cadena de frío en alimentos y cómo tú lo vives? Tú que tienes la oportunidad de ver las industrias en Estados Unidos, en Centroamérica, claro, en Sudamérica, ¿cómo tú ves la realidad de las operaciones logísticas hoy de los productos perecederos y el impacto de las cadenas de suministro y cadena de frío? La verdad es que yo creo que desde una perspectiva global hacia Latinoamérica, que en este caso es lo que vendría siendo aplicable, es una situación y un número que en mi opinión es alarmante. La ONU, la FAO y demás indica que, por ejemplo, el 45% de las frutas y verduras se desperdician en algún punto entre la producción y el consumidor final. 45% de todos los que son tubérculos y raíces, 35% de lo que es alimentos en pescados, 20% de lácteos y aproximadamente 20%
de los cárnicos. Es brutal la cantidad de alimento que se desperdicia. Si a eso lo vamos hacia una perspectiva de emisión y de contaminantes, es radical cómo es el desperdicio de alimentos el tercer mayor productor de emisor de gases de efecto invernadero, después de China y Estados Unidos. Entonces, China, Estados Unidos, y posteriormente es el desperdicio de alimentos el principal contaminante para todo el tema del planeta. Se desperdician aproximadamente 120 kilogramos de alimentos al año por persona en el planeta. Si esto pudiese ser evitado, el hambre pudiera ser eliminada, por ejemplo. Y si a esto lo llevamos hacia una perspectiva de América Latina, la verdad es que la situación no mejora, es una situación bastante complicada. Forbes publica cuáles son los 10 países en Latinoamérica que más desperdician. El número 1, República Dominicana. Seguimos por México, Panamá, Ecuador, Venezuela, Argentina, Cuba, Chile y Colombia. Es brutal la cantidad de alimentos que se desperdician y es una cantidad de alimentos que pudiera alimentar prácticamente a toda América Latina con cantidades grandes de alimentos, es decir, recibir entre 3 a 4 kilogramos de carne por semana, entre 3 a 4 kilogramos de frutas y verduras de alimentos a cada uno de los habitantes de América Latina, y eso solamente termina en la basura por algún error en la parte de la cadena de frío, ¿no? Y fíjate que yo te escucho y a veces nos cuesta unir, ¿no?, la última milla del usuario final con esta cadena total que parte desde un fabricante, desde una materia prima, ¿no?, de alimento, pasa a una planta productiva, pasa a un centro de almacenamiento y distribución, entra a una cadena de suministro para llegar a un punto de venta y después a un usuario final. Entonces tenemos una cadena en donde iteran diferentes actores. Los cortes de las cadenas de suministro, los problemas de las cadenas de suministro, ¿en dónde tú los ves centrales? Yo he visto serios problemas de trazabilidad, fitosanitarios, que ahí podemos meternos en normativa, pero también Claro. ¿cuáles son las variables que tú ves que hacen que esas cadenas que parten en una materia prima vayan teniendo tantas mermas en las cadenas de suministro para llegar al usuario final? La mayor parte de las fallas que nosotros detectamos es durante el proceso de transporte, y realmente eso se va más allá de un tema de cultura, también un tema de infraestructura. Si analizas más o menos la estadística de la antigüedad de las flotas para transporte terrestre en Latinoamérica, van de 18 a 25 años, cuando el tiempo de vida útil promedio de una caja refrigerada deberían ser no más de 10. Entonces estamos hablando de una caja que está fugando o dejando entrar el calor con un rango entre 3 a 5% de pérdida de eficiencia anual, con una sumatoria de faltas de mantenimiento en el tema preventivo para todo el tema de cajas refrigeradas y el tema de los compresores. Y eso a su vez va haciendo que durante todo el trayecto todas estas variaciones de temperatura hagan un impacto en el tiempo de vida útil del producto, o al final de cuentas cuando llegan a destino se transformen en un rechazo o en un gran descuento, porque no todo el producto llega en buenas condiciones. Por lo general la parte que va más pegada al área refrigerada llega en condiciones de extremo frío, y a veces la parte que va pegada a la puerta de extremo calor, ¿no? Entonces mucha de ese producto se pierde solamente en la parte del transporte. Fíjate que yo cuando te escucho hago como un análisis, no sé si a ti te pasa lo mismo, bajándole en 3 verticales. Uno, normativa, o sea, qué es lo que realmente nos dice el Codex, la ISO 22000. Y cuando yo reviso estas normativas, si bien nos dan un marco de HACCP, de análisis de riesgo, las condiciones de cadena de suministro no son obligatorias, van más vinculadas al mercado objetivo, ¿no? Si yo voy a un mercado de alta vigilancia sanitaria para recibir mis productos, mi cliente me va a especificar las condiciones en que los va a recibir. Pero propiamente la normativa local puede que no tenga su foco en esa vertical. Entonces, esa vertical de monitoreo entra a ser un foco de negocio, ¿no? Entonces, ahí parte la parte normativa. El segundo punto Correcto. tiene que ver un poco con qué tantos datos se tienen realmente de las cadenas de suministro hoy en alimentos, ¿no? Porque está con la parte de obligatoriedad, que comúnmente yo quiero que tú me aportes más, debes saber un poquito más, pero yo he percibido que las empresas que generan monitoreos o conocen más sus cadenas de suministro son aquellas que van a mercados de alta vigilancia sanitaria, económicos, porque les exigen el cliente para recibir ese producto. Pero si vamos a analizar América Latina,
¿qué tanto conocen las empresas que producen, distribuyen alimentos, sus cadenas de suministro, cómo se comportan, qué problemáticas hay? Y el tercer punto es, ¿realmente hoy estamos considerando los datos para toma de decisión en cadenas de suministro? O sea, los datos empiezan a ser una entrada para las altas gerencias para tomar decisiones en torno a cómo fortalecer las cadenas de suministro. ¿Tú cómo lo ves, Juan? ¿Cuál ha sido tu visión? Claro, yo creo que el tema está en un aumento de vigilancia. Efectivamente comparto, Claudia, contigo la opinión de que muchos de esos productos no están siendo monitoreados a menos que sean considerados de alto valor. Y me voy a un ejemplo, de nuevo, palta, por ejemplo, berries, se le llaman el oro rojo ahora, o el aguacate, el oro verde. Esos elementos que son de altísimo valor, empieza a haber una mucho mayor conciencia o apertura en el tema del monitoreo de las cargas. Existen regulaciones como la FDA en el tema de exportación para Estados Unidos, Global Gap, obviamente están las normas oficiales mexicanas, todo el tema de ISO, ¿no? El FISMA, Food Security Monitoring, que están entrando en vigor, y todos y cada uno de ellos exigen la transparencia en la cadena de frío, pero no hay un procedimiento claro o estandarizado, y cada una de las empresas hoy en día, por desgracia, utiliza alguna variable diferente o lo mide de una manera distinta. No hay una obligatoriedad como tal en sí per se, por desgracia, lo que hemos visto en el transporte interno, es decir, dentro del mismo país y dentro de cada país. Realmente hay condiciones que son tristes, no hay otra palabra para escribirlo, y no hay ningún país que se salve, pero cuando se trata de exportaciones, ya cuando entran a regulaciones un poquito más globales, internacionales, existe un poquito más de monitoreo. En el tema de inteligencia, ahí es fundamental y ahí es donde generamos muchísimo valor. Cuando tú puedes monitorear origen, destino, paradas, transportistas, las diferentes marcas, tiempos, movimientos, aperturas de puertas, registradas o no registradas, por revisiones de seguridad, retenes policíacos, garitas, todo el tema de imports y demás, empiezas a tener datos y una transparencia que antes no se tenía, lo que brinda información al área de logística, al área de aseguramiento de calidad y al final de cuentas a dirección, para que puedan ellos asegurar que los descuentos o las pérdidas sean lo menor posible, o que no haya como tal rechazos, ¿no? No, y que yo veo que es que estamos en la revolución 4.0. Entonces la pregunta es, ¿estamos en la revolución de los datos? Estamos ahorita viviendo el momento en donde pedimos comida por Rappi, ¿no? Pedimos medicamento por... ¿Te acuerdas antes cómo comprábamos? Entonces, ¿qué está limitando a la industria a que no vayan a monitorear? ¿Cuál es ese miedo? Porque claro, tenemos una parte regulatoria que ya las expusimos, tenemos una parte comercial, tenemos una parte de sostenibilidad. Somos países en la región que tienen problemas de nutrición, de acceso a alimentos de calidad, problemas de distribución claramente, pero ¿hay un miedo de las empresas a monitorear? ¿O qué piensas tú en Latinoamérica? ¿Cuál es ese? Porque tampoco estamos hablando, bueno, ahí después nos vamos a adentrar un poquito más de los riesgos, pero ¿qué está faltando en las empresas? Porque hoy ¿cuál es la brecha? Yo siempre digo, ¿cuál es el obstáculo que tienen las empresas con esta brecha de monitoreo en la región? Yo creo que al final de cuentas implica una transparencia absoluta en el tema tanto del monitoreo, es decir, temperaturas, pero eso lleva más hacia atrás, ¿no? ¿Por qué no llega el tráiler a cierta temperatura? Es porque hace falta mantenimiento preventivo, es porque no tiene las calibraciones correctas de los termostatos, es porque el dispositivo no se ha cambiado en los últimos 20 años. O sea, hay muchas cosas atrás que se tienen que arreglar y cambiar para poder entonces hacer un monitoreo ya efectivo o eficiente. Al no haber una regulación o no haber una ley o una normatividad, y por desgracia situaciones quizá de impunidad, ¿no?, que pudiera haber, en donde no hay mayor regulación y donde no hay ningún tipo de multa como tal, pues hace que ese tipo de gastos o ese tipo de inversiones preventivas pues eviten hasta que ya sea un tema mayúsculo. Efectivamente, sí hay una reticencia de parte de muchos de los usuarios, y hemos notado cada vez más que compañías que ya empiezan a profesionalizarse incluso deciden hacer inversiones fuertes, Claudia, para comprar sus propios camiones y su propio transporte refrigerado.
dentro del mismo país y en situaciones diferentes en México, Centroamérica y el sur, no es la misma cantidad o disponibilidad de transporte refrigerado de calidad en el norte que en el centro, que en el sur, y en las áreas más remotas que tienden a ser áreas productivas, a veces no cuentan ni siquiera con la cantidad suficiente de camiones y transporte o contenedores en buenas condiciones para poder sacar el producto del país. Sí, y fíjate que nosotros bueno, en las estadísticas, porque cuando hablamos un poco del segmento alimentario, también tocamos otros focos de segmentos que sí están regulados, como la distribución farmacéutica, dispositivos médicos, etcétera. Y nos vamos dando cuenta que es primero, ¿no? Entonces tú me hablabas, sí, falta una regulación, falta mantenimientos, pero es mi opinión, falta hacer diagnósticos, ¿no? ¿Por qué las empresas hoy no ponen sensores? ¿Qué les está limitando a, hagamos un estudio interno y determinemos cómo se está comportando mi cadena, mi producto y fuera de mi producto? Por eso nos ayuda a comprender. Y ahí es donde yo quiero preguntarte, el liderazgo. ¿Qué impacto tienen las personas en esto? Hoy los líderes o los que toman las decisiones en las empresas de alimentos, y me voy a meter a farma, sé que no es farma, pero los líderes de los productos que impactan la salud pública, ¿cuál es su visión en torno a los datos? ¿Cuál es su visión en torno al impacto de las cadenas de suministro? ¿Tú crees que en su liderazgo está esto como una prioridad o cómo se percibe? ¿Cuál ha sido tu visión cuando hablas con tus clientes, obviamente, cuando tú ves las diferentes realidades en los diferentes países? Porque sé que viajas mucho, ahí nos vas a contar. Pero ¿cuál es tu percepción, Juan? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué piensas? En toda América Latina es una realidad. Aquellas compañías que son líderes en cada uno de sus mercados, ya sea cárnicos, frutas, verduras y demás, todos aquellos líderes o empresas líderes como tal del mercado y del segmento dejan de ver el monitoreo de la cadena de frío y dejan de ver todo ese tipo de protecciones como un gasto y lo ven más como una inversión. Al final de cuentas, cuando tú, como una compañía, puedes brindar una completa transparencia y que el producto desde el greenhouse hasta que llega al centro de distribución en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier punto del planeta, fue cuidado minuciosamente en tamaños, en colores, en consistencias, en cantidad de azúcar, que también todo ese tipo de cosas se mide, y también la temperatura, aseguras una calidad absoluta de tu producto, y eso hace que esas inversiones y esos gastos, esos contratos a la larga se empiecen a acelerar. Los clientes que monitorean de una manera preventiva y que generan inteligencia de negocio tienen crecimientos a doble dígito, inclusive hemos tenido algunos casos de éxito en Centro y Sudamérica a triple dígito gracias a este tipo de inversiones. Claro, porque puedes tomar decisiones basadas en datos, que es lo que estamos leyendo. Y yo me imagino esas compañías que dicen, sí, pero yo no soy líder, a mí no me obligan, porque yo te digo, el pensamiento muchas veces de los empresarios en los sectores alimentarios, que no lo juzgo, pero digo, ¿qué está faltando? Si no es obligatorio, no se hace, y también nos encontramos con esta percepción un poco de la limitación, ¿no? ¿Qué cultura estoy generando? ¿Qué cultura organizacional? Entonces yo te escucho y dices, claramente la toma de decisión debe ser con la cultura de la integridad, de la transparencia y de la toma de decisión basadas en datos. O sea, hay un impacto de alta gerencia. Debe haber una visión de negocio a poder exteriorizar. Y yo sé, Juan, que no estamos hablando de eso, pero fíjate que en Colombia casi el 70% de los productos alimentarios se importan. Y cuando tú vas a analizar el mercado interno de supermercados, te encuentras productos de Tailandia que se producen en Colombia. Y tú dices, ¿qué está pasando? Entonces empiezas a ver hacia atrás y empiezas a ver qué pasa con los sistemas de calidad, qué pasa con la trazabilidad, qué pasa con el control de temperatura. Entonces, claramente incorporar esa visión estratégica sí tiene un impacto de lo que tú dices, crecimiento. O sea, estamos viendo nuestra compañía desde un punto de vista integral. ¿Cómo logramos desarrollar nuestra cadena de suministro, nuestro sistema de calidad para ser más competitivos y poder solucionar las cadenas de suministro? Porque hoy alimentos se necesitan, ¿no, Juan? Es correcto, es fundamental. Se necesita. Y fíjate que analizando eso, ¿cuáles son los riesgos para ti en términos de salud, de calidad y de negocio para las empresas que hoy rompen su cadena de frío? No lo saben, porque yo creo que hay esas empresas que hoy no están cumpliendo y no saben que no lo están cumpliendo. Y para las empresas hoy que rompen la cadena de frío, que no están logrando monitorear, ¿cuáles son los riesgos que tú detectas a nivel de salud, de calidad y de negocio?
Es otro tema súper interesante, Claudia. Un paréntesis atrás, yo soy súper fan de todas las ciruelas y todas las peras que de Chile traen a México. Maravilla, siempre las compramos y la verdad es que es impresionante cómo desde el otro lado del planeta llega producto fresco y en excelentes condiciones a los supermercados. Y para el tema de los riesgos. Ahí, solo te quiero contar, tú sabes que Chile emprendió una estrategia en los años 70 para liderar el mercado alimentario y es un país del que se puede aprender mucho en términos de exportación, porque Chile, su mercado principal de alimentos se exporta, es un gran exportador. Entonces ahí hubo una estrategia gubernamental, no fue solamente de empresas, o sea, una estrategia del país de poder decir, oye, ¿cómo somos líderes? Ahí puedes conocer a Chipia y es muy interesante ese desarrollo que se hizo en los años 70, 80 para lograr potenciar la industria que hoy está. Entonces ahí sorry interrumpirte, falta esa partecita también público-privada, ¿no? Porque no solamente el privado, sino como la parte pública también ve en alimentos, en la calidad, en el monitoreo, una ventaja competitiva como país, ¿no? Es correcto. A final de cuentas, si también el gobierno no desarrolla los puertos y la calidad de puertos, por ejemplo, que tiene Chile para exportación, la mayor parte de la exportación que hace Chile es vía marítima, tiene una calidad de puertos impresionante que le permite a través de estas inversiones, grandes inversiones multimillonarias de gobierno, poder a los empresarios exportar en mejores condiciones de una manera mucho más eficiente y rápida. Lo mismo el tema de aeropuertos, cada vez más se ven productos, por ejemplo, que se vuelan desde Chile, Centroamérica, México, Asia, Medio Oriente, que es un mercado que paga altísimo valor. Entonces, todas esas infraestructuras, efectivamente, gobierno, son súper importantes para poder tener ese desarrollo y tienen que ir de la mano empresarios y gobierno para una estrategia del tema de exportaciones de alimentos. Eso es, como bien comentas, Claudia, fundamental. Hay otro elemento súper importante que no hemos mencionado y creo que es aquellos clientes que creen que no hacer la inversión en cadena de frío los va a eximir o así que como meter la cabeza bajo la arena, el problema desaparece. No es así. En realidad, ya lo que es la FDA y la CDC están monitoreando hoy en día, Claudia, todos y cada uno de los casos. Cada vez es más común y si te metes de repente a noticias en Estados Unidos, puedes ver noticias acerca de que se retiró cierto producto porque tenía plásticos, ¿no? O porque tenía ciertas bacterias que pudieran ser dañinas para las personas. Los CDCs monitorean cada año los datos. Aquí tengo los datos de 2022. El 2022 hubo 9.9 millones de casos de infecciones intestinales en Estados Unidos, de los cuales 53.300 fueron hospitalizaciones y hubo 931 muertes. Significa que hubo 931 demandas que se fueron directamente para los productores que enfermaron a la persona y le provocaron una enfermedad o la muerte a partir de una clara evidencia o alguna falla durante la inocuidad o el transporte en la cadena de frío. Sí se está monitoreando y hoy en día las regulaciones, tanto americanas como europeas, van no solamente a monitorear, sino en algún punto a poder llegar incluso a tener acciones si hay alguna falla de este activo donde se afecten vidas y personas humanas, ¿no? Y que ya lo vemos también en las normativas de compliance de Estados Unidos que no solamente vincula a las empresas que están localmente, sino que comercializan en los mercados propios de estos países vigilantes. Cuando yo pienso en todo esto, yo siempre digo, ¿cómo logramos transformar? Hace poco hice un blog muy interesante que hablaba un poco cómo logramos reindustrializar la región y cómo potenciamos los alimentos regionales, porque siendo francos necesitamos exportar más, necesitamos manufacturar más productos en la región porque eso nos genera más puntos del PIB, permite que nuestra economía crezca y para eso tenemos que profesionalizar, digitalizar, tener datos y tomar decisiones basadas en datos. Y cuando nosotros hablamos de las buenas prácticas y soluciones efectivas, no sé tú qué piensas, Juan, pero yo creo que el primer paso es necesitamos entender qué está pasando. Porque a veces uno piensa en soluciones, pero la primera pregunta es cómo logramos que las empresas en la región de alimentos, yo voy a colar ahí dispositivos médicos y hablemos de productos que tienen un impacto en la salud pública, alimentos, cómo logramos que esas empresas puedan empezar con un diagnóstico. ¿Tú piensas que es importante partir por la base de levantar eso y cómo Copeland puede ser esa herramienta? Porque yo creo que ahí está esa conexión, ¿no? Hoy existen herramientas como Copeland que nos entregan sensores muy fáciles de implementar a costos muy asequibles. ¿Qué falta para que las empresas hagan ese diagnóstico? ¿Cómo los empujamos hoy a que empiecen y determinen primero en qué punto están?
Yo creo que es importante que puedan ver a los líderes de la industria y los casos de éxito que se pueden tener. Al final de cuentas, cuando tú puedes brindar transparencia o puedes traer luz, ¿no?, a todas esas cajas grises, ¿no?, o procesos que hoy en día no se están monitoreando, inmediatamente surgen ideas de cómo se puede eficientar. Todo aquello que no es medido no puede ser mejorado. Es una regla de ingeniería básica, a veces por desgracia se nos olvida, pero cuando tú puedes brindar transparencia a esos procesos, cuando puedes traer seguridad, no nada más en el proceso, durante el proceso de almacenamiento, durante el proceso de preenfriamiento o durante el proceso de transporte, sino de principio a fin, que puedas tú asegurar la cadena de frío o puedas monitorear condiciones varias, únicas, temperatura, humedad, dióxido de carbono, todos los elementos que puedan afectar a tu producción y que puedan afectar, al final de cuentas, tu crecimiento. Al momento que los puedes transparentar, generas información, generas ideas nuevas, y muchos clientes se han sorprendido acerca de aperturas de puertas que jamás habían visto en 15 años y de repente se dan cuenta que tienen aperturas de puertas donde no debería haberlas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el producto en ese momento? O, ¿qué está sucediendo cuando de repente yo tendría que estar a 4 grados centígrados y de repente está a 9 grados centígrados? ¿Qué pasa cuando la fruta está 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día o más fuera del rango de temperatura? ¿Cómo eso me afecta en la organoléptica del producto? Y cómo eso, al final de cuentas, se traduce en dinero, que hoy, por querer ahorrar unos dólares, como bien mencionas, en el tema de transparencia de cadena de frío, a la larga, mediano, largo plazo, también en el tema de renombre y tu marca, protección de marca, así como protecciones ante demandas, ante situaciones emergentes como la acabo de platicar, pues todo eso genera muchísimo valor, son muchísimos dólares que tenemos que empezar a cuidar. Y los clientes que lo analizan, lo ven y se deciden probar siquiera una sola vez, que muchas veces todas estas pruebas son de manera gratuita, lo hacemos de esa forma, pues trae transparencia y trae un nivel de conciencia completamente diferente, ¿no? No, y continúa el negocio. Y fíjate, cuando yo, he tenido la oportunidad de hacer validaciones de cadena de frío, Juan, muchas veces en cadena de frío el problema es congelamiento. Y lo vemos en medicamentos y lo vemos en alimentos. A veces los alimentos se exponen a condiciones de -2 grados, 0 grados, que pierden completamente la esencia. Y tú lo ves cuando recibes esos productos. Entonces, yo creo que el llamado a la acción es que la validación de la cadena de frío a través de datos es importante. No solamente medir, sino definir un protocolo y entender bien las operaciones. Fíjate que yo viví procesos en distribución de vacunas, te voy a decir esto, en vacunas y en farma, que ya está obligatoriamente monitoreado y controlado en algunos países de la región, en donde en una distribución, Juan, podía haber 15 grados de diferencia. El vehículo estaba sometido en algún momento, me sometía al producto, el envase pasivo que yo tenía, en una época intermedia me lo estaba sometiendo a temperaturas exteriores de 5 grados y en 12 horas a temperaturas exteriores de 25 grados. ¿Por qué? Porque el transportista le dice en cadena de frío y piensa que esa cajita la tiene que poner en un refrigerador. Y yo preparé un envase para que vaya a una condición de 15 a 25 y resulta que pensaron que como es cadena de frío, lo meten a un refrigerador y se me baja la temperatura y se me congela el producto. Entonces, es ahí donde está muy bien medir, pero eso nos permite empezar a calificar los proveedores, definir protocolos de distribución, estandarizar cómo hacer este proceso. Y Juan, tú que has tenido toda esta experiencia y para ir cerrando esta sesión de podcast, ¿cuáles son los casos reales? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que tú nos puedes compartir? ¿Y cuál sería ese llamado a la acción que tú harías a todos los que te están escuchando, de que pueden ser de otras industrias, pero tú como con tu visión, cuál sería esos 3 puntos, tus casos reales, las lecciones aprendidas y qué llamados a la acción harías a quienes te escuchan hoy? Efectivamente, yo creo que es poder establecer procesos, estandarizar procesos lo más posible, y dentro de esa estandarización es tener esas mejores prácticas, acercarse a los expertos, preguntar, ¿no?, si es así, para poder tener una base mínima de lo que necesito o requiero para poder asegurar el producto a lo largo de todo el camino. Eso como una base. Segundo, esa estandarización de procesos, el poder asegurar que tanto el transportista como la persona de calidad en origen, como la persona de calidad de destino estén viendo exactamente las mismas variables, o reducir la variación de esas variables genera estandarización, hace mucho valor. Como bien mencionas, Claudia, lo mismo sucede, imagínate una caja refrigerada de un tráiler, no es lo mismo que esté
no sé, California en invierno, o en Chile, que esté en verano a 35 grados centígrados bajo el sol, a que esté en invierno a -5, -4 grados centígrados, que puede estar sujeto al producto. El producto adentro está siendo afectado por esa temperatura al exterior. Independientemente que sean cajas isotérmicas, existen variables que tienen que ser medidas y controladas para poderlo hacer. Y creo que finalmente el que puedas tener, como lo que podemos brindar en Copeland, alertas preventivas para que en tiempo real te avise que la temperatura va para arriba o que la temperatura va para abajo en el momento, te permite tomar una acción para evitar que ese producto se congele, ese producto se pierda o pueda haber algún problema en el futuro, ¿no? Juan, tú me comentaste que ya 7 años. ¿Qué te encantó esta industria? ¿Qué te ha hecho seguir trabajando en esta industria alimentaria, bueno, de monitoreo y yo diría de toma de decisiones a través de datos, que es lo que hace Copeland con su tecnología? Porque tú estás aquí, ¿qué te ha movilizado? ¿Qué sientes que puedes generar valor tú como Juan y, bueno, obviamente Copeland? Y para cerrar, bueno, ¿qué mensaje nos quieres dejar a quienes te estamos escuchando hoy acá para continuar y ojalá se vengan más oportunidades, porque este es un temazo, nos podemos quedar hablando horas? Sí, claro. Bueno, cuéntanos eso y para ir cerrando, ¿qué mensaje nos dejarías a todos los que te estamos escuchando? Pues tengo el gusto, la verdad, y el privilegio, el placer de trabajar en esta empresa y en este mercado hace más de 7 años. Creo que cuando una persona o un ser humano puede ligar su trabajo hacia un bien superior, creo que es mucho más sencillo poderte enamorar de tu trabajo. Y cuando trabajamos en empresas como Cercal o en Copeland, en donde gracias a este monitoreo de la cadena de frío, gracias a los procesos, gracias a todas las certificaciones que ustedes apoyan, ayudan a las personas a nutrirse mejor, ayudan a las personas a curarse en el tema de medicamentos, ayudan a los países a desarrollarse, a exportar más, ayudan a tus clientes chiquititos que hacen su primera exportación de 1 o 2 contenedores y 7 años después tienes el placer de colaborar con miles de contenedores que hoy ya sacan. La verdad es que te apasiona tu trabajo, te encanta y es algo de lo que a mí me ha marcado mi vida. Es definitivamente uno de los trabajos donde más tiempo he estado y al día con día te levantas gustoso de que estás ayudando, no nada más en mi caso a México, veo a toda Latinoamérica, a crecer a Latinoamérica, a ser un exponente en el planeta del mejor producto, de lo más sabroso y de lo más rico que puede haber, que son los alimentos, y en este caso poder apoyar, colaborar, dar mejores prácticas y acercarme a todos y cada uno de ustedes. Encantado de poder colaborar. Gracias, Juan. Y cerrando un poco lo que tú dices, Latinoamérica tiene muchísimo potencial de dar productos terminados con eficiencia, con eficacia, con seguridad, con calidad. Entonces creo que este podcast los invita a todas esas empresas de alimentos que dicen, oye, yo no, porque yo soy pequeñito, yo soy mediano, no sé dónde estoy o no me obligan a ser parte de esto, y a todas las empresas que tengan productos terminados. ¿Algún mensaje más que quieras decirle a la gente que está acá, Juan, para cerrar? Encantado, Claudia, agradecer básicamente el tiempo que tuvimos, que tenemos, y cualquier conversación, cualquier duda a través de ustedes, encantado de poderme poner en contacto, poder ayudar y poder colaborar en seguir creciendo. Somos una familia y creo que tenemos que ayudarnos para crecer y hacer de lo mejor de Latinoamérica y ponernos en alto en el planeta. Y para mí es un placer, un gusto y encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, Juan, nos inspiras. Y bueno, recuerden que Copeland tiene tecnologías, bueno, para monitorear cualquier variable que ustedes necesiten, especialmente temperatura y humedad, para todos los alcances. Y quienes quieran recibir muestras, Copeland siempre entrega muestras, pueden solicitarlas acá a través de Vínculo. Juan Pablo también va a dejar todos sus datos. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos se conectan hoy, y déjenos los temas, preguntas para Juan Pablo y bueno, próximos podcasts que quieran seguir escuchando. Cuídense mucho, gracias.